Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra videoconferencia en directo en Facebook, en la que vamos a abordar el tema de cuajado en los cultivos bajo abrigo, melón y sandía. Un cultivo muy sensible a la hora de cuajar, por esto le dedicamos a este proceso una videoconferencia especial. Aquí tenemos presentes expertos en el cultivo de hortícolas bajo abrigo, Cristóbal Pérez, que es el director técnico de la empresa Serri Pérez. Saluda, Cristóbal, que te vean quién eres. Buenas. Y Vicente Puchol, que muchos de nuestros seguidores ya lo conocen. Vicente, saluda, por favor, que te vean. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Buenas tardes. Muy bien. Y para darles un poco de tiempo a nuestros seguidores a que se unan a nuestra videoconferencia, quería hacer dos preguntas así de introducción en materia. Vicente, sabemos que tu primer cultivo de pesetas lo cultivaste con 6 años. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste con el cultivo de melón y sandía? Bueno, ahí ya empecé con 16 años. No cultivaba yo solo, cultivaba con mi padre. Y en las tierras más bajas, que había más zonas de fusario ya, cultivábamos sandía, entonces no estaba injertada. Y en las tierras de secano cultivábamos melón. Eran tierras recién transformadas, que todavía no había infecciones y el melón nos iba muy bien. Hacíamos el melón francés o el piel de sapo, parte y parte. Muy bien. Y Cristóbal, tú como técnico en el cultivo especializado en el campo de Almería, cuéntanos cuántos años de experiencia tienes y más o menos la superficie de cultivo de sandía melón que atiendes cada año. Bueno, pues la superficie no lo sé. Llevo 32 años, 33 años en Almería, trabajando como asesor de agricultores en invernadero. Llevo 32, 33 años, no recuerdo exactamente, 32, 33 años. Empecé a trabajar con Suministros Suárez en el Ejido y después de 7 años en esa empresa empecé a montarme por mi cuenta con mi socio Tomás, formamos la empresa y desde entonces, pues 25 años que estamos al pie del cañón. Los cultivos que llevo de las hectáreas, pues no lo sé. No lo sé, las hectáreas que puedo llevar. No me he parado a mirarlas. Yo voy al día a día, una tras otra, unos años más, otros menos, pero sí hay un número de hectáreas bastante alto todos los años que la visito ya se sube. Muy bien. La próxima vez que nos veamos los contaremos. Sí, tendré que ponerlos. Muy bien. Ahora, bien, vamos a pasar ya al temario de la videoconferencia para no alargarlo más. Lo único que quiero decir que tanto Edipro como Serri Pérez, nuestro colaborador distribuidor en Almería, celebran este año 25 aniversario, así que felicidades para nosotros todos. Gracias. Gracias. Bien. Hablando de cuajado en melón y sandía, y hemos distinguido el cultivo bajo abrigo porque tiene sus peculiaridades. Vicente, desde el punto de vista de la fisiología vegetal, de los procesos internos de la planta, ¿cómo es este proceso? ¿Por qué es tan sensible y por qué requiere un apoyo específico? Bien, estamos hablando de cultivos de cucurbitáceas que los llevamos fuera de su estación natural. Son cultivos de primavera-verano, pero en este caso estamos hablando de cultivos que los arrancamos en invierno. Hay trasplantes hechos de enero, de febrero, se hacen trasplantes en marzo y por lo tanto cuando viene el momento de la formación de las flores femeninas, de tener unos polen formados que tengan un alto nivel de polen fértil y que las abejas puedan hacer esa magnífica labor de polinización, nos encontramos con circunstancias ambientales que son menos favorables o incluso a veces son desfavorables para el propósito. Estamos hablando de condiciones ambientales con gran diferencia
térmica de la noche al día, por lo tanto la planta en las horas centrales del día en el Ecuador se excita por la temperatura, tiende a crecer de modo vigoroso y por la noche tiene una bajada importante de temperatura que rompe el nivel o la cadena del ritmo fotosintético diario. Esta ambivalencia en la temperatura comporta también que al estar en una que es el invernadero donde el viento deja de existir o de actuar en su funcionalidad de mover la flor y mover el polen, generan un ámbito de fecundación complicado. Estos mismos cultivos llevados en calle en pleno verano, la fecundación es muy fácil porque la condición climática es óptima y perfecta para las cucurbitacées. Por lo tanto, estamos hablando de un cultivo que, como estamos viendo en estas fotos, es bastante complejo. Le doy la enhorabuena a Ismael de Campo Levante, que nos ha pasado estas fotos. Vemos a la izquierda la imagen donde la abeja está picoteando la flor y en la derecha, como ya ha salido con el polen, a buscar otra flor. Es decir, Ismael ha estado aquí muy oportuno con su tableta o su teléfono para hacer estas fotos secuenciales y darnos esta visión tan mágica, pero tan positiva y necesaria para estos cultivos. En fisiología, resumiendo, es un momento difícil porque la planta vive en una condición ambiental fuera de lo que es la forma natural de una cucurbitácea. Bien, aquí otra imagen de la flor con dos abejas picándola. Y ya que Vicente mencionó las condiciones ambientales del invernadero que son diferentes al cultivo en la calle, Cristóbal, explícanos por favor cuáles son las condiciones óptimas para el cultivo. Bueno, pues la verdad que las condiciones en melón y sandía podríamos decir que son muy parecidas. O sea, el melón tenga alguna condición un poco distinta, pero prácticamente son las mismas. En el momento de la floración, bueno, sería importante hablar un poco de las condiciones durante todo el ciclo del cultivo, puesto que todas las actuaciones que hagamos desde que sembramos hasta que lleguemos a cortar el fruto van a influir de una manera importante. Entonces, hablamos de que en el trasplante y el inicio del enraizamiento y el inicio del desarrollo de la planta vamos a necesitar una humedad un poco alta, de un 60 o un 80% mínimo, un 80% sería lo idóneo, para que el crecimiento vegetativo sea óptimo. Y las temperaturas idóneas serían también, rondarían de más de 18, bueno, por encima de 12 grados, lo idóneo serían 20, 25 grados, serían idóneos. En plantaciones tempranas conseguimos esa temperatura en bajo plástico, gracias a los doble techos, sobre bandas, tunelillos, mantas térmicas, pues se consigue. De noche no conseguimos las temperaturas idóneas, pero bueno, se hace lo que se puede, a veces sí. Cuando ya nos vamos a plantaciones tardías, pues sin necesidad de esos abrigos conseguimos ya esas condiciones de humedad y de temperatura. De la planta, con temperaturas entre 20, 25, quizás 30 grados, sería lo idóneo. Por debajo de esas temperaturas la planta va a ir muy lenta y ya por debajo de 12 grados la temperatura, por debajo de 12 grados lo que hace es parar la planta. Igualmente, en temperaturas ya por encima de 30 grados, 35, ya son excesivas. En el centro del día la planta ahí se para y el crecimiento vegetativo es fascinante, entonces ralentiza. Eso en cuanto a humedad y temperatura. Luego, lógicamente, pues la ventilación también es importante para conseguir manejar esas humedades y esas temperaturas. En el momento de la floración hay que buscar de bajar un poco la humedad ambiente, porque esas humedades del 80% van a ser perjudiciales para la calidad o para las posibilidades del polen de germinar en condiciones.
y hay que bajarla, bueno, pero siempre intentar mantener por encima de un 50% de humedad sería lo idóneo para que tampoco se quede demasiado seco el polen y no llegue a caer a germinar bien. Entonces, digamos que cuando llega el momento de la floración hay que ventilar un poco el invernadero para bajar la humedad y bajar las temperaturas, porque temperaturas ya por encima de 25, 28 grados, pues nos van a crear problemas en la polinización o en el cuadro. Cuando empecemos a tener cuajo en el engorde del cuajo, pues ya sí podemos volver a cerrar un poquito, conseguir un poquito más de temperatura. No viene mal para el engorde, ya por el engorde. La humedad ahí en el engorde pues tampoco está de más que esté ahí entre un 60, un 80 y un 70%, por ahí. Son las cifras que más o menos se barajan, ¿no? Por ahí me lo tiro. Una pregunta, te acabo de poner el tema del sensor de riego. Disculpa si te interrumpo. El sensor de riego ahí te ayuda a regular la humedad del invernadero, ¿verdad? Sí, bueno, el sensor de riego lo que nos va a ayudar es hacer un uso correcto del agua en el suelo, de tener la humedad idónea en cada momento, que ya habría que analizar en cada caso, y nos puede ayudar también a disminuir la humedad ambiente o a aumentarla según nos interese. Al principio del cultivo es muy importante que el cepellón, en el trasplante, el cepellón no se seque, pero hay que tener mucha precaución de que no haya encharcamiento. Si llegamos a encharcar el suelo antes de trasplantar, cuando ponemos el cepellón en un suelo hecho barro, encharcado, la planta no es capaz de introducir las raíces ahí porque no encuentra el oxígeno suficiente para alimentarse y entonces no puede asimilar nutrientes y la planta se para y cuesta mucho trabajo andar. Si el cepellón, aun teniendo las condiciones idóneas fuera del cepellón, en la tierra, de humedad, el cepellón se llega a secar, lógicamente en los primeros días esa planta coge un retraso porque el inicio del desarrollo de la planta se retrasa. Entonces, como es cultivo, que el objetivo principal es la floración y el cuajo, y hay que hacerlo en un determinado tiempo de 10, 12, 15 días, a ser posible antes, en esos días tenemos que llegar con una plantación muy homogénea en cuanto a tamaño y a floración. Entonces, para que no se nos dispareje, digamos, la plantación, que no haya plantas más grandes y otras más chicas que van a atrasar, es muy importante en esos primeros días conseguir que el cepellón esté húmedo las 24 horas del día. Eso se consigue con riegos muy corticos, diarios, o incluso mañana y tarde en plantaciones tardías. Ahí ya habría que hacer un estudio del suelo, un poco la arena, las condiciones, si tiene doble techo, si no, si está abrigado. Y a partir de ahí, pues intentar darle las condiciones idóneas y ir haciendo plantas, y es muy importante para mí no llevar una planta excesivamente vegetativa. A veces abrigamos tanto, metemos mucha humedad y la hacemos demasiado vegetativa. Cristóbal, a esto llegaremos en unos minutos. Yo aquí quería simplemente apuntar que nosotros, buscando el objetivo, máxima producción de calidad premium de los frutos, ahora lo que comentamos es el proceso de cuajado, de fecundación, que va a definir el número de frutos y su calidad final, y para esto hablamos de todo el ciclo de cultivo, desde el momento de trasplante enraizado hasta llegar al cuajo, para reducir estos errores que pueden darse en el manejo, ¿correcto? Y ahora ya pasaremos a estos errores que estabas diciendo tú. Aquí lo que quiero es ver un poco cuáles son las falsas creencias o, digamos, leyendas urbanas, bulos, llamemos como lo llamemos. ¿Cuáles son estas equívocas conductas que, queriendo hacerlo bien, a veces el agricultor tiene una
percepción equivocada sobre la agronomía. Hablando del enraizado, Cristóbal, tú ya nos has explicado que es evitar que seque el cepellón y mantener la humedad constante. ¿Algún detalle más? Sí, porque ahí hay una creencia, o digamos que se viene heredando de hace tiempo, cuando se regaba manta, que había que dar un riego a manta antes del trasplante, y entonces lo que buscábamos era meter el suelo en humedad para que la planta aguantara hasta que pudiéramos dar otro riego. Pero eso pasó la historia con el gotero, ahora disponemos del agua continuamente, y para mí eso es un pequeño error que te puede llevar a grandes problemas y a retrasos en la planta o crecimientos disparejos de cada planta que llevan al final a un desastre. Ese es uno de los puntos para mí bastante importantes. Y hablando de la situación normal, cada agricultor va a tener su tipo de suelo, su preparación de suelo también. Vicente, ¿qué dirías de esta imagen? ¿Para ti hay demasiada humedad? Bueno, yo diría que este agricultor ha hecho una postura correcta. Quizá en este momentito estar utilizando, me imagino que estará utilizando solo la línea que está a la izquierda de la imagen, la que aporta el agua a las plantas, y la otra la ha dejado extendida para abrirla cuando sea el momento y la planta necesite más agua. Obviamente en el enraizado se suele pecar de regar demasiado. Cuando regamos demasiado es porque queremos correr más de lo que las circunstancias nos permiten. Y se peca de poner el carro delante del caballo. Cultivo de cucurbitáceas hay que llevarlo de la mano, hay que llevarlo con rienda corta. Y la planta tiene que ir contenida. Si la ponemos vigorosa, esto viene por la falsa creencia de que antes, cuando no había producciones en otros hemisferios que vinieran a Europa, el primero que cortaba melón o sandía tenía precios desorbitados. Hoy en día esto ya caducó, ya no es así. Estamos viendo campaña tras campaña como los primeros cortes no son los de mejor precio de mercado, ni es cuando el mercado está más receptivo a consumo. Por ello, plantaciones más tardías, que van calmadas, que cuajan bien cuajadas, que tienen mucha calidad de fruto, suelen ser estadísticamente las más rentables, las de más calidad y la de más satisfacción. Por ello yo diría que cuidado con el agua, que cuando uno se pasa con el agua pierde raíz, pierde pelos absorbentes, pierde raíces secundarias, genera asfixia y puede aparecer hongos del suelo que condicionen el éxito cultivo. Muy interesante el punto de vista sobre el valor comercial después de la cosecha. Aquí ya estamos con una planta enraizada, ¿verdad? Sí, esto es una planta que está enraizada, pero aquí nos llama la atención que ha habido una desuniformidad en el enraizado. Imagino que en este caso, y por el aspecto que tiene la arena, es un cultivo en el que ha habido marras, el enraizado no se ha hecho de modo óptimo y esta planta que se ha puesto después, obviamente, va a paso cambiado y va en desarmonía. Por ello, para armonizar esto, para darle una evolución correcta en el tiempo, lo ideal es hacer la plantación correcta. Es decir, como ha dicho Cristóbal, venimos de quitar un cultivo que a lo mejor hace una semana que lo hemos quitado, la tierra abajo tiene mucha cantidad de humedad y de agua, no hace falta regar antes para nada, hace falta hacer el hoyo bien hecho. Si hacemos el hoyo y la tierra está muy húmeda, con la barra lo que hacemos es hacer un cono con tabiques de ladrillo, donde la planta no puede enraizar. No nos equivoquemos. Es mejor coger el legón, abrir la arena, dejarla 2 o 3 días que oree, que se seque, después hago el hoyo con la barra y muevo. No quiero hacer un orificio perfecto con tabiques de ladrillo, quiero hacer un orificio abierto que oxigene, que cuando yo pongo la planta
fácilmente la voy a poder aplicar con la tierra y después un poquito con la arena. Y si cuando yo hago el enraizado soy prudente y utilizo herramientas de mitología de alta eficacia, me darán un enraizado de precisión. Para ello, Cristóbal que lo diga cómo utiliza él QP Regeneración Plus acompañado de enraizante especial, este potentísimo producto que permite en pocos días generar una masa radicular importante y como a medida que vayamos a desplazar los goteros hacia afuera, nos va a permitir seguir generando mucho sistema radicular que van a ser la base del éxito del cultivo. Bueno, sí, efectivamente, como tú dices, Vicente, cuando antes empiece la planta a mover la raíz, antes se empieza a mover y empezamos a adelantar el cultivo en la medida de lo posible. Entonces, conseguir que la raíz salga del cepellón rápido y penetre en la tierra y la arena, porque también se mueven por la arena, pues es importante. Yo para eso, efectivamente, aplico QP y enraizante envuelto en el mismo riego y lo aplico en el riego del trasplante, a ser posible en el mismo riego del trasplante. Entonces, ese riego del trasplante suele ser un poco más largo, más copioso que los siguientes riegos que he comentado antes, que se aconsejan más cortos para no llegar a encharcar el suelo. Pero ese primer riego, recién hecho el trasplante, que necesita un poco más de humedad para conseguir compactar el cepellón con la tierra, que haga una buena unidad, ahí aprovecho para meter QP Regeneración a 80 litros, bueno, en este caso a 40 litros de hectárea, y enraizante especial a 5 litros de hectárea, envuelto en la misma abonadora durante todo el riego. Es una aplicación que da unos resultados excelentes, no solo para el inicio, sino en la preparación de un buen sistema radicular para el futuro. Muy bien, ya tenemos la planta enraizada y vamos a pasar al desarrollo vegetativo. ¿Cuáles son las creencias erróneas y las conductas que perjudican el aspecto productivo? Perdón. Sí, aquí tenemos una planta receptiva para ser productiva. ¿Cuál es esta planta y cómo la hacemos? ¿Quién? Perdón, Vicente, empieza tú y Cristóbal continúa. Vale, muy bien. Bueno, esto es una planta que sí que ha tenido un desarrollo normal. La vemos que va más bien reptando, va arrastradita, no va vigorosa y tiene unos entrenudos en una distancia correcta. Si tuviera los entrenudos muy largos, es un síntoma de vigor que sería contradictorio y si la hacemos sufrir demasiado tampoco sería bueno. Como vemos en este caso, el tema del riego está controlado, está en un punto óptimo, no se ve ningún exceso de agua y sí que vemos que la planta, por la distancia de ramas que tiene, está en el momento ya de empezar a emitir las primeras flores femeninas. Ahora nos contará Cristóbal cuál es el proceso fisiológico que la planta hace en estas condiciones y cómo se la puede acompañar mejor para que nos saque antes y mayor número de flores femeninas que van a ser la cosecha. Cristóbal. Vale. La floración en sandía, especialmente en sandía injertada, es uno de los grandes hándicaps que tenemos, porque hay que llegar a una situación como la que vemos en la foto, en que la planta tiene que tener cuerpo, tiene que tener una cantidad de tallos y hojas importantes, pero puede estar, como tú has dicho, excesivamente vigorosa o excesivamente vegetativa. Eso es un síntoma de que vamos a tener muy poca flor hembra y vamos a tener dificultades para hacer el cuajo antes de que la planta se nos vaya de las manos. Entonces, para llegar ahí, hay que intentar llevar la planta tranquila, en la medida de que no se puede hacer mucha vegetación. La planta tiene que ir poco vegetativa, con entrenudos cortos, como tú dices, un poco nitrogenada. Sí es verdad que hay mucha gente que le gusta al principio, sobre todo en plantaciones tempranas, nitrogenar mucho para intentar adelantarla, entre comillas.
Adelantarlas quiere decir que si la mata crece muy rápido y hace mucha vegetación rápido, se cierran antes. Y la creencia de que en cuanto están cerradas se pueden meter las colmenas y hacer el cuajo, pues nos lleva al error de que luego metemos colmenas y tenemos planta, pero no tenemos flores para cuajar. Entonces, el uso del nitrógeno hay que llevarlo bastante limitado. El agua nos tiene que ayudar a mantener el ritmo de crecimiento, que no nos dé crecida excesiva, y un uso más o menos correcto de la humedad. Entonces, lo que es muy importante también, a partir de este punto, como se ve en la foto, que es una plantación que está a punto de entrar colmenas, a lo mejor es en 3-4 días, puede ser que esa plantación esté de meterle las colmenas. Ahí hay que llegar con la mayor cantidad de flores femeninas en disposición de abrir, porque son las que nos van a dar el fruto. Entonces, esas flores que van a abrir dentro de 3 o 4 días, hay que pensar que se han formado en la planta hace 10 o 15 días. Es decir, en el momento de la planta, 10 o 15 días atrás, es cuando la planta decide en ese momento qué flor va a hacer, si la flor va a ser macho o la flor va a ser hembra. Cada hoja lleva su flor. Cuando la planta es joven, las flores que no suelen echar flores normalmente, si todo va correcto. Y cuando empiezan las primeras flores son masculinas. Y a partir de cierto momento empiezan a alternar masculinas y femeninas en el orden de una flor femenina y 3, 4, 5 o 6 machos y luego otra flor femenina. Entonces, yo tengo costumbre de que ahí, cuando calculo que puedan faltar 15 días, ponte las colmenas todavía más o menos, que es cuando calculo que la planta está tomando la decisión de la diferenciación floral, de qué flor va a formar, si un macho o una hembra, de aumentar ahí los aportes de fósforo. Y ahí suelo hacer una aplicación de fósforo muy eficaz, que me garantice que llegue a la planta y que las células de la planta las cogen muy rápido, y ahí aplico DIFO. Esa aplicación de DIFO, unos 15 días antes de meter las colmenas, para mí es bastante importante, porque creo que influimos de cierta manera en que cuando metamos las colmenas tengamos más cantidad de flor hembra que macho. No solo influye eso, influyen también algunas otras condiciones de la hora de luz y las temperaturas, pero sobre esas no podemos hacer mucho. El tiempo que nos viene es el tiempo que hay. Entonces ahí yo aplico EDIFO a razón de 10 litros hectárea, una sola aplicación, que luego lo repito ya cuando llega el momento del cuajo. Con eso intento, que hasta ahora me está saliendo bastante bien, que cuando llega este momento, como el que vemos en la foto, observamos en los cogollos de las rastras, de los tallos de las sandías, que ahí se puede ya ir viendo qué flor viene, y empezamos a contar que la flor hembra viene cada 3, 4, 5 machos como máximo. Y entonces eso nos va a ayudar a agrupar la floración femenina para meter las colmenas. Esa foto que has puesto, Adina, ahí o un poco más adelante quizás, es el momento idóneo de aplicar el DIFO. De todas formas, si no lo tiene uno claro, pues una aplicación u otra. Cristóbal, yo quería pasar al tema de DIFOS un poco más tarde, en el bloque de recomendaciones ya de actuaciones biotecnológicas. Aquí me gustaría volver al tema de desarrollo vegetativo, porque hay otros aspectos a contemplar. La sanidad de la planta. ¿Es este momento cuando lo controlamos? Vicente, ¿con qué errores te encuentras tú? Porque vas visitando en zonas bastante más amplias que Cristóbal este cultivo. Bueno, yo los principales errores que me encuentro es las falsas creencias de darle mucho vigor a la planta. Si encima uno da el vigor de un modo comedido, en el momento que quiere puede echarle el freno. Digamos, si uno está aplicando un nitrato de cal, en el momento lo corta, en pocos días la planta bajará el ritmo. Pero uno de los errores más agravantes es cuando alguien quiere correr mucho y para ello dice, voy a usar
una fuente de nitrógeno muy rica que le aporte mucho nitrógeno. Y no me sube mucho la conductividad. Utilizo la urea. La urea, el problema que tiene es cuando tengo una subida de temperatura, el proceso de transformación de nitrógeno ureico a amoniacal y de amoniacal a nítrico se precipita y me puede dar un arreón hacia arriba de la planta muy fuerte en el cual me va a ser imposible cuajar y voy a tener frutos de alteraciones en la morfología exterior. Además, con una consecuencia que no tengo capacidad de echar el freno y de parar la planta. Otros errores que me encuentro es que la gente acostumbra a no hacer ningún tratamiento foliar a la sandía, cuando sí es necesario dar algún apoyo. Apoyos para evitar que cuando la sandía ya se ha cruzado las ramas y acaba su desarrollo horizontal, inicia el desarrollo de los nietos de modo vertical. Si en ese momento yo soy capaz de tener un cultivo controlado y sin presencia ni actividad de esporas de oidio, después me será muy fácil. Si viene una condición climática favorable en el momento de engorde o de maduración para el oidio, lo podré controlar muy bien, porque abajo de ese monte de ramas el inóculo no está activo. Ahora bien, si yo cuando la planta está en ese momento que empieza a cubrir el 90% de la superficie, no he hecho una buena prevención de este tipo, si después me aparece oidio, yo tendré un problema tremendísimo. Bueno, son cultivos más incipientes, aquí aún no están sacando flores femeninas, como decía Cristóbal, en estas imágenes. Yo me refiero a ese momento en que la planta está cubriendo ya el 90% de la superficie del suelo del invernadero. Otras cuestiones que me encuentro bastante frecuentes es la cantidad de agua que se le aporta. La cantidad de agua que se le aporta en algunos casos es muy excesiva para la demanda que tiene la planta en ese momento. Aquí se ve el trick, ahora Cristóbal pues que nos diga el que recomienda cuando aparece esta situación. Cristóbal, por favor. Bueno, el tri es complicado, el tri hay que prevenirlo desde pequeña la planta porque es un insecto complicado de eliminar. Pero sí es verdad que melón y sandía, un poco de tri no es muy dañino, no hay transmisión de virus que sepamos, y el mayor inconveniente es que si hay mucho tri en flor, cuando llega el momento de la colmena, a la abeja le molesta, porque hay mucho tri saltando y la abeja le molesta. Ahí hay que tener cuidado desde el principio, hacer aplicaciones de tratamientos que puedan mantenernos, a ser posible insecticidas de bajo residuo o de residuo cero, productos biológicos que no tengan residuos, sobre todo por el tema de que hay que pensar que luego se va a meter una abeja y la abeja es muy sensible a cualquier olor o cualquier resto de materia activa y eso nos puede fastidiar luego todo el cuajo. Ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces sí, hay que vigilar la mosca, el tri, posibles focos de pulgón o de araña roja, que también son normales, más en las plantaciones tardías que en las tempranas, pero bueno, entonces eso se pueden hacer aplicaciones y eso luego lo vemos como, no sé si quieres que comente con qué podemos controlar eso. Si quieres, sí, porque en el tema de cuajado ya no vamos a volver al tema. A mí me está dando muy buen resultado las aplicaciones de Revolution y Megastore desde que la planta es pequeña. Va dando varias aplicaciones, mezclado con algunos herbicidas de mosca, tipo Ospilán o alguna cosa así, y alguna acaricida. Y con eso suele ser suficiente. Cuando se den 3 o 4 aplicaciones seguidas, la verdad es que la instalación de la mosca o del tri, el desarrollo de la mosca o del tri, se ve bastante mermado y con eso se consigue llegar bien al momento de la floración y del cuajo. Y luego ya a partir de ahí, pues claro, cada vez que se hace una aplicación para gusano, que es cuando luego vendrán los problemas del gusano cuando el fruto esté engordando, pues también volver a repetir Revolution y bueno,
y sobre la marcha, pues según la plaga que en ese momento esté haciendo más hincapié, pues se aplicaría uno u otro producto. Pero sí hay que estar atento, eso sí es verdad. Muy bien. Sí, si sirve de apunte, antes de ayer por la tarde fui a ver un productor de cebolla, hacer trasplante tardío para recolección de verdeo seco en mayo-junio, y el caso curioso es que en los tratamientos que le planifiqué, pues era sobre el 20 de diciembre, antes de Navidad, le indiqué que para el trip solo Reproduction. Y el chico me dice, oye Vicente, yo no sé qué tiene el producto realmente, pero es que el trip este año lo tengo muy controlado. Empecé a ver con el móvil, a ampliar la imagen, a buscar fotos de precisión, vemos algún trip, pero muy poco activos, muy poca población, y te llama la atención que la hoja que sale del centro de la planta, de la cebolla, está erecta y no tiene picaduras. Cuando está picada, se pone encurvada hacia adentro y ves las heridas del trip. Y él me decía esto, estoy maravillado. Y además me decía, porque ha hecho mucho viento, no he podido hacerlo con la frecuencia que tú me indicaste. Si llego a hacerlo con esa frecuencia, lo tenía impecable. Es lo que dices tú, Cristóbal, desde pequeñita la planta la está llevando limpia y el hombre está maravillado. Es importante la continuidad. No es un producto que seas capaz de bajar una población muy alta con un tratamiento, pero como lo apliques de forma preventiva y con continuidad, te da unas satisfacciones muy grandes. Muy bien. Si seguimos de la inducción de la floración en cuanto a floración femenina, ya nos has... Bien, estamos de vuelta con nuestra presentación. Disculpar la interrupción porque nos ha desconectado Facebook. Estábamos hablando de la lluvia. Vicente, nos comentabas que pese al factor climático de fuera, lo único que atrae es la cantidad y la calidad del polen, ¿verdad? Sí, bueno, estábamos comentando que si hemos hecho bien los deberes, si llevamos la planta de la mano, si la tenemos exenta de plagas y enfermedades como el oidio, por eso a mí me gusta, antes de poner las abejas, hacer un tratamiento, como ha dicho Cristóbal, aprovechando el Revolution para el tema del trip, y Cenicienta. Cenicienta en este caso me va a hacer un control de las esporas del oidio, y si hay condiciones climáticas favorables para que el oidio aparezca, no me va a contrarrestar potencial de actividad en la planta. Cuando la planta se ve afectada de oidio, sea la planta que sea, se queda muy frenada y pierde mucha capacidad de autodefensa. Se queda muy débil. Esa debilidad, si nos pasa, estamos perdiendo capacidad de fecundar las flores. Y eso hay que evitarlo de modo preventivo. Y si esta flor, con la aplicación de difos, como hemos dicho antes, la tenemos formada morfológicamente completa, un buen ovario, unos buenos óvulos, un buen pistilo, unos buenos estambres con un alto nivel de pétalo y una potente apertura de pétalos, estamos viendo una flor que es muy atractiva, una flor que es muy receptiva y las abejas van a ir como locas a buscarla. Y si el día está nublado, es obvio que trabajarán menos que un día de sol. Pero no se van a quedar en la caja, van a salir, van a estar activas y van a hacer su labor. Y ante todo, habremos creado un ámbito donde la planta sigue teniendo bastantes fotoasimilados para abastecer esos ovarios recién fecundados. Aunque después hablaremos cómo vamos a, con procuaje, redondear y rematar esa labor magnífica. Veremos el vídeo como aquí tenemos una flor con una abeja. Se escucha muy poquito. Bien, eso es un vídeo que está hecho en el invernadero. Estaba lloviendo, pero las abejas seguían activas. Seguían haciendo su magnífica labor tan imprescindible. Cristóbal, ¿querías añadir algo?
Bueno, pues sí, eso, lo que ocurre cuando llueve es que está nublo y hay una falta de luz. Entonces, si la flor de por sí viene débil o los pétalos son pequeños y poco atractivos en su color, la flor no produce la cantidad de néctar que debía, pues todo eso se acompaña a este nublo, pues la abeja no sale, se da una vuelta, no encuentra atractivo y se queda en la colmena. Entonces la dificultad es mucho mayor. Si el día nublo de lluvia conseguimos una flor bien regada, bien estimulada, con los pétalos muy abiertos y con color atractivo, pues la abeja va a acudir. Y si encuentra néctar y encuentra polen, pues por lo menos en el espacio de tiempo en el que la flor está en condiciones de temperatura y de humedad para favorecerse el cuajado, por lo menos en ese espacio de tiempo se va a producir, aunque el día esté nublo y haya una baja luminosidad. Bien, y ahora vamos a pasar a una creencia, yo creo que muy bien arraigada en las mentes de los agricultores, que es sobre el uso de sustancias hormonales. Vicente, te pido que empieces tú porque en el año 2009 recibiste como el gerente de Edipro el premio por sustituir las sustancias hormonales en el cuajado. Dinos por qué estás en contra de ellas y cómo afectan de modo negativo la producción y la calidad de la planta. Bien, las sustancias hormonales son sustancias que en cierto momento, en la evolución de la agricultura, en la segunda mitad del siglo pasado, empezaron a hacerse pruebas y se empezó a ver que estas sustancias, a muy pequeña dosis, tenían una capacidad de frenar la planta. A alta dosis son sustancias herbicidas y, de hecho, hay algunas de ellas que en cultivos extensivos de cereales, de gramíneas, se utilizan con un efecto herbicida. ¿Qué ocurre? Cuando estamos aplicando un hormonal en un cultivo de cucurbitáceas, lo primero que estamos haciendo es interfiriendo en la evolución natural de la planta, porque estamos interrumpiendo su capacidad fotosintética diaria para buscar que la planta, en lugar de crecer, quede totalmente parada, quede marchita y los fotoasimilados que tiene los acumula en fruto. Pero ¿qué ocurre con los hormonales? Que en primer lugar alteran la formación fisiológica de la flor. En segundo lugar, como consecuencia, nos dan frutos que están fuera del estándar de la genética de la variedad. En tercer lugar, estos frutos, aunque queden fecundados, no van a tener las condiciones de calidad para el mercado que el mercado nos exige. En cuarto lugar, van a ser frutos que van a engordar de modo desuniforme. Y en quinto lugar, van a ser frutos que cuando venga el momento de recolección suelen tener mucha cáscara, suelen estar huecos por dentro, a la hora de comer son insípidos, si es un melón no escritura bien, si es una sandía no colorea de modo uniforme y no se diferencia bien la piel de lo que es la parte de la carne que comemos y, en resumen, son sustancias que acaban en la cadena alimenticia y Europa ha dicho basta hasta ello. Por tanto, nosotros hace muchos años empezamos a investigar cómo ser capaces de hacer una agricultura premium, una agricultura muy destacada, evitando la utilidad de hormonales. Por tanto, conseguimos que el cultivo nos dé su máximo potencial según su genética y el contexto que le estamos dando. Estamos consiguiendo que los órganos productivos se formen de modo excelente. También otro punto muy importante, y aparte de formarse de modo excelente, den como resultado una perfecta formación morfológica y una fecundación óptima. Y estamos hablando de un producto líder que cada día nos sorprende más hasta a los padres del producto, entre ellos yo, porque jamás pensábamos que Propoaje radicular tendría tanta potencia, tanta capacidad en tantos cultivos y nos daría tantísimas alegrías porque nuestro propósito es conseguir que ustedes, los agricultores y técnicos, cultiven de modo excelente, con la máxima calidad, con la máxima producción. Cristóbal, quería preguntarte, tú nombraste las plantas en esta foto, la planta marea. Sí, se quedan un poco traspuestas. ¿Se han pasado de hormonas? De ahí el apodo
De ahí el apodo que recibe la hormona de porro, por el mareo que se les produce. Bueno, eso es difícil, todavía está bastante arraigada esa costumbre y cuesta trabajo a muchos agricultores hacerle ver que es más perjudicial muchas veces. A veces no sale mal, el cuajo tiene éxito, vale, pero va a depender mucho de la finura a la hora de meter la hormona, la dosis. Este caso que vemos ahí yo lo veo excesivo, es que es muy dañino, es que la floración sí, aparece una flor más agrupada, pero luego la planta cuando se produce el cuajo tiene que salir de la salida del engorde de una cantidad de fruto que ha cuajado muy a la vez y tiene que salir del estrés que le está produciendo esa fitotoxicidad, porque al final es como una fitotoxicidad, es un herbicida. Y entonces la planta no puede, y por muchos estímulos y ayudas que se le eche, pues se dan casos en los que la plantación no hay que arrancarla. Situaciones de esas, el fruto no se ha quedado bien formado porque al cuajar de manera hormonal no ha habido una polinización, no ha habido realmente una fecundación de óvulos, o se han fecundado algunos de los óvulos de la sandía tiene muchos óvulos, y eso ha repercutido en que el fruto luego no pueda desarrollarse, no pueda engordar. Entonces, cuando se usan hormonas, luego hay muchos frutos desperdiciados que se quedan en bancas, que no vale, y la producción se merma bastante. Esos son ejemplos de frutos deformes, un inconveniente grande. Yo desde que no la uso me va bastante mejor. Una pregunta muy rápida, ¿sí o no? ¿Te quedan agricultores que siguen utilizando hormonas? Sí, sí, sí. Pues a trabajar. Cada vez menos, pero todavía hay algunos. Muy bien. Y ahora ya vamos a pasar a las recomendaciones desde la biotecnología, cómo hacer este cuajado sin hormonas y conseguir una excelente producción. Vicente, por favor, ya mencionasteis alguno de vosotros, me voy a perder, el Edifos. Explícanos qué hace en la planta desde el punto de vista fisiológico. Bien, Edifos se desarrolló con un propósito concreto, que es darle a la planta un fósforo muy asimilable, una asimilación express, donde pequeñas dosis, en momentos previos a la formación de la flor o durante la formación de esta, van a tener un efecto tremendo, incrementando la fertilidad del polen, el nivel del polen, y además está acompañado con molibdeno. Molibdeno es un elemento súper imprescindible para la fecundación de cualquier hortaliza. Y mucho más prioritario es en el cultivo de cucurbitáceas, como melón o sandía. Por tanto, es un producto que a la gente le asombra como dosis pequeñitas, 10 litros hectárea, dan una respuesta excelente. 1 o 2 aplicaciones antes de que las flores estén en el momento de fecundación dan un resultado bárbaro. Pero yo prefiero que el momento de aplicación lo explique Cristóbal, que lo maneja con mucha más finura y le consigue mucho más partido. Bueno, Edifos yo lo manejo, como he dicho antes. A mí me gusta hacer una aplicación 15 días antes de meter las colmenas aproximadamente, cuando ya el cultivo se está extendiendo y empieza a ocupar gran parte del terreno. Ahí yo, por la experiencia, ese achuchón de fósforo que mete Edifos en la planta, porque es un fósforo que se le nota muy rápido, pues nos ayuda a la diferenciación floral y a conseguir luego más flores hembras. Entonces hay 15 días antes de meter colmenas, un aporte en un riego junto con el abonado normal, aplicamos Edifos en un abonador aparte a razón de 10 litros hectárea. Y ese es un punto clave para mí. Y esto es lo que conseguimos, entiendo yo, un bancal y todo lleno de flores femeninas. Sí, la planta conseguir que todo sean flores femeninas, pero que la distancia, en el caso de la sandía,
la distancia entre una flor hembra y la siguiente dentro del mismo tallo, de la misma rastra, va un poco en variación, depende un poco de las variedades, eso, pero la sandía injertada tiende a hacer una flor hembra cada 5, 6 o 7 flores macho. Entonces, el agrupar la flor hembra es más difícil. Si nosotros influimos un poco en la diferenciación floral antes de que la planta tome la decisión de hacer una flor macho o una flor hembra, si podemos influir un poco, pues podemos conseguir que esa distancia entre flores hembras sea más corta y por lo tanto agrupemos flores más en el mismo espacio de tiempo. Y con eso homogeneizamos en gran medida luego el cuajo del fruto. El melón es distinto. El melón no le viene mal tampoco esa aplicación, pero el melón yo creo que ahí influimos menos en cuanto a que el melón se sabe que la flor hembra viene en los nietos. Todos los nietos, digamos, la rastra principal suele echar macho, en los hijos vienen machos, luego vienen hembras, y en los nietos es donde todas las flores que van apareciendo son nietos. Por eso el melón se suele hacer algún despunte para forzar a esos nietos y agrupar la floración. Pero en sandía, para mí es bastante importante. A mí me está dando muy buen resultado. No obstante, piensa que el fósforo es un elemento fundamental durante todo el cultivo, desde ser un inductor del sistema radicular, energía, fuerza, la planta el fósforo lo necesita continuamente. Y en este caso de melón y la sandía, un aporte extra de un fósforo eficaz se nota. Muy bien. Y Vicente, ya mencionaste procuaje radicular. ¿Es el activador de genes responsables de floración y cuajado? Explícalo más detallado, por favor. Bueno, la idea de desarrollar procuaje radicular es una idea de base científica. Si cualquier cultivo tiene unos genes que inciden de modo directo en su conducta de formación de flores y de llevar a cabo los órganos productivos en su proceso de fecundación e inicio de engrosamiento, procuaje radicular está incidiendo, está motivando y está haciendo que estos genes trabajen. Por lo tanto, es un producto que es de una inteligencia superior porque primeramente lo aplicamos vía riego, con lo cual llego en el momento óptimo para que el cultivo lo tenga a su servicio. Y en segundo lugar, cuando lo aplicamos es de efecto seguro, porque cualquier cultivo de producción agrícola tiene estos genes que determinan la conducta de la planta y por tanto el resultado es directo. Y lo asombroso es que tanto técnicos como agricultores ven la respuesta. Es que las flores son muy grandes, es que las flores están muy buenas, es que las flores son una promesa de cosecha tremenda. Y cuando ya tengo esa base, se produce la magia de la fecundación del polen por el tiro de la flor a los óvulos y a partir de ese momento el efecto sumidero, el efecto de acumulación de reservas en fruto es muy rápido. Al contrario de las hormonas que para la planta, el procuaje no para la planta, pero sí hace que en pocas horas la acumulación de fotosimilados en ese ovario, ese efecto sumidero, sea muy potente y el número de flores que sale adelante es muy alto. Y después hay que pensar que junto a las abejas, procuaje radicular son los compañeros de viaje perfectos para hacer un cosechón de melón o de sandía. Además, siendo productor autorizado en ecológico, creo que tenemos solucionado el tema de residuos, ¿verdad, Cristóbal? Sí, por supuesto. Cuéntanos cómo lo aplicas tú. Es un producto que tiene muchos frentes que nos ayudan. Es un producto que ayuda en muchas situaciones. Para empezar, aplicaciones de procuaje hay en los días antes de meter las colmenas, tanto en melón como en sandía, darle 2, 3 días, 5 días, dependiendo un poco si son más tempranas o más tardías. Lo que conseguimos es que la flor abra con mucha fuerza. La flor se hace más grande, no solo el ovario es más grande, sino los pétalos son más grandes, el color es más intenso,
la apertura es más intensa, las flores tipo pétalos para atrás y se hacen muy receptivas. Entonces, las abejas las cogen muy rápido. Hay que tener en cuenta que está demostrado que una flor de una sandía o un melón, cuanto más visitas tenga de una abeja, más posibilidades hay de que ese fruto sea de mayor tamaño y de mejor calidad. Entonces, si conseguimos que las flores estén continuamente los días que duran abiertos, estén abriendo estambres anteras, estén abriendo la salida de los sacos polínicos y sacando polen, y estén produciendo néctar continuamente, pues conseguimos que cuando una abeja llega y se lleva el néctar y engancha el polen en las patas, cuando ha pasado un determinado tiempo, cuestión de una hora a lo mejor, vuelve a tener néctar atractivo y vuelve a tener polen. Y entonces vuelve a visitar otra abeja. Entonces conseguimos una cantidad de visitas por parte de la abeja por flor muy alta. Eso nos va a ayudar luego a tener una calidad de fruto muy alta y muy homogénea. Es un punto. Por otro lado, lógicamente, la flor macho también tiene que tener un atractivo para la abeja. ¿No? El polen no es todo. Realmente la abeja lo que busca es néctar, porque la flor de hembra no tiene polen. Entonces, para visitar la flor hembra tiene que tener néctar. Y en las dos cosas se le nota mucho cuando se aplica el procuaje. Entonces, una aplicación hay 3 o 4 días, 5 días antes de meter la colmena. Calculamos ahí 10 días que está haciendo un buen efecto procuaje, y a los 5 o 6 días, 4 o 5 o 6 días después de meter colmena, hacemos una segunda aplicación para que el cuaje que venga después, el segundo cuajo o los últimos días del cuajo, la flor siga teniendo esa calidad y esa intensidad. Por otro lado, la acumulación de reserva en la flor, como dice Vicente, pues nos va a permitir que una vez que se produce el cuajo, el inicio del engorde sea correcto y rápido, con lo cual evitaremos lo que estamos viendo ahí en la flor, que fruto, bueno, eso parecen más bien flores que no han llegado a cuajar porque no lo ha visitado la abeja o porque las condiciones del polen no eran buenas, o la flor no tenía reserva y después de cuajar no ha podido con ella y lo aborta. Eso es un caso típico que procuaje lo evita en bastante medida. Por otro lado, cuando aplicamos procuaje, al tener ese efecto de activar los genes que están implicados en los procesos de floración, tiene un efecto secundario muy, muy curioso, y es que también el efecto de vegetativo de la planta lo regula. No para la planta, como dice Vicente, pero sí provoca que la planta se dedique, digamos, a alimentar a la flor y no esté tan pendiente de alimentar las partes vegetativas. En casos de sandías que se han cerrado y que no cuajan y que la gente está teniendo dificultades y la planta se le ha indiciado un poco, aplicaciones de procuaje fuertes y seguidas han sido capaces de reconducir el comportamiento de la planta y provocar una buena floración y conseguir cuajo. Eso lo hace procuaje. Yo he visto hacer varias veces, es raro el año, en otras piezas con alguien que ya no sé qué hacer, es que tú ya tenés que darle hormonas, no quiero darle hormonas. Prueba con esto. Un par de pases seguidos, en 4 o 5 días le repite, procuaje 20 litros hectárea. Y si lo ha envuelto con edifos, todavía mejor. Y la planta se reconduce. Volvemos, una planta que está en viciar, somos capaces a reconducirla, a hacer flor y a cuajar. Y eso es un puntico bastante importante. Solo activando los genes productivos le damos la vuelta a la situación demasiado vegetativa. ¿Sí? Sí, una planta que va muy, muy vegetativa se le da la vuelta, sí. Muy bien, yo quiero ir mostrando algunas fotos de resultados y aquí tengo un vídeo donde habla Cristóbal. Buenos días, estamos en El Ejido, una finca de sandía sin pepitas, con las colmenas aún introducidas. Hoy es día 27 de marzo de 2020
Las colmenas se van a sacar posiblemente ya el lunes o martes y podemos ir viendo cómo está esto de cuajo. Hemos tenido muy mal tiempo para cuajar, pero el resultado de las aplicaciones de procuaje nos han ayudado a conseguir este cuajo tan espectacular, y ya se han aplicado Calfruit y Edifruit Engorde, que va a aplicarse esta mañana. La verdad es que el cuajo es impresionante. Vamos a meter un poco hacia adentro para que se vea que no es solo el camino. Enhorabuena por un cosechón así. Sí, la verdad es que estuvo bastante bien ese cuajo. La planta le costó porque el cuajo fue muy alto y bueno, pero sacamos, no recuerdo ya los kilos, no recuerdo lo que saldría, pero que estuvo bastante bien. Yo lo tengo, lo muestro ahora enseguida. Estas fotos son de Elia, tu compañera, que también está manejando súper bien esas dinámicas de cuajado. Entiendo que el procuaje está recién aplicado. Estas son tus fotos. Asombroso cómo la planta puede echar los frutos tan cerquita y después los lleva adelante todos hasta la maduración y recolección. Ajá. Ahí se puede ver cómo la flor ha tenido un tamaño de ovario muy grande, porque está recién cuajada, todavía no se han marchitado los pétalos y ya tiene un tamaño importante. Eso va a ayudar a que ese fruto no se pierda. Allí por detrás se ve algún fruto que no ha tenido ese comportamiento y ya ese fruto no ha cuajado. Pero ahí vemos dos y una flor que está abriendo ahora, y ahí se ve un tamaño importante. Eso es lo que hay que buscar, ese tamaño de flor, y para eso el procuaje es genial. Junto con Edifo, la verdad es que lo hace todo muy fácil. Muy bien. Aquí tenemos sandías de diferentes tamaños. Yo entiendo que tú vas cuajando todos los frutos que puedas para conseguir máxima producción. Claro, vamos a ver, en plantaciones tardías, a lo mejor en 10 días se puede conseguir el cuajo. Entonces, 10 días de colmena, pues la diferencia entre el primer fruto y el último, pues hay una diferencia. Pero cuando nos vamos a sandías tempranas, las colmenas están 15 días y a veces hasta 20 días. Entonces, la diferencia entre el tamaño que tienen los primeros frutos y los últimos, pues se marca mucha diferencia. Eso también puede ser un problema, porque cuando la planta ha hecho un primer cuajo, digamos, y ese fruto empieza a demandar de parte de la planta sustancias nutritivas, pues obliga a la planta a descuidar los segundos cuajos o tercer cuajo. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado con que la planta no le falte suministro, no le falte abono. Y yo ahí recomiendo una aplicación ya de Calfruit, un calcio eficaz, y Edifruit Engorde. Edifruit Engorde va a provocar en la planta ese efecto que ahora explicará, si acaso existente, mejor que lo que hace en la planta. Pero en el campo lo que se ve es que los frutos recién cuajados pegan un tirón que como que obliga a la planta a que no se olvide de ellos y los saque para adelante. Y entonces eso ayuda a homogeneizar mucho, porque la planta Edifruit va a provocar que los frutos más pequeños reciban más cantidad, a más velocidad de vida, digamos, reservas, que los frutos que ya están cuajados, están asentados. Y entonces homogeniza mucho el desarrollo del fruto. Cuando se llega al final de la cosecha, al final del engorde, pues nos damos cuenta de que tanto los frutos que
que cuajaron los primeros días de colmena y los últimos, pues no hay tanta diferencia. Y en eso, ahí una aplicación de Difruit Engorde es clave junto con Cafruit, bueno, en riegos separados, pero en ese momento esas dos aplicaciones son claves para homogeneizar la producción y conseguir los menores abortos posibles de los segundos cuajos. Vicente, ya que lo hemos mencionado, por favor, un pequeño apunte de cómo actúa el Difruit Engorde. Pasa la foto y veremos algo mejor. Bueno, bien. El Difruit Engorde actúa en el momento ya. La fruta hecha, por favor. ¿Aquí? No, la fruta hecha. La de antes. La fruta hecha. Vale, con eso acabamos. Venga. Ahí. Quieta, Dina, quieta. Bueno, bien. El Difruit Engorde es un primo hermano de Procuage, pero este actúa sobre otro conjunto de genes que inciden de modo directo en la acumulación de reservas en el fruto. Ante todo, como ha dicho Cristóbal, hace que la planta no se olvide de los frutos y que en lugar de tender a crecer, tender a hacer monte, como dice el agricultor, no es necesario. No hay que hacer monte. La planta tiene que meter toda la potencia, toda la energía en los frutos para engordarlos de un modo express. Por lo tanto, Cristóbal que me corrija, en muchos casos, cuando vamos a sacar la colmena, ya hemos hecho la primera aplicación de Difruit Engorde radicular. Ya hemos estimulado los genes de la planta para que meta toda su fuerza en los frutos. Porque el tiempo del engorde conlleva desde que el fruto está fecundado hasta el inicio de cambio de color en la modulación morfológica tanto interior como exterior del fruto. Ese periodo es lo que yo puedo comprimir con el Difruit Engorde y con menos días, aquí sí que puedo correr, sacar un fruto acabado, un fruto muy apretado, un fruto que tenga mucha condición organoléptica, que tenga mucha firmeza, que tenga mucha densidad, para que después, cuando venga el momento de maduración, tener la calidad premium. Por tanto, se recomiendan dos aplicaciones de Difruit Engorde y ahora Cristóbal que diga en el momento que las aplica y cómo las hace para que esos genes que las plantas tienen trabajen al máximo y lleven la producción al top max que queremos conseguir. Sí, el Difruit es fundamental esa aplicación unos días antes de sacar la colmena, cuando se está haciendo el último cuajo que uno peligra. Yo le digo al agricultor, cuando tú estás viendo la planta y dices, veremos a ver si este último cuajo lo saca, esto no sé si podrá comer ahí, un poco antes, para que pueda, y puede. Aplica el Difruit a 20 litros hectárea y ahí puede. El día siguiente le aplicas Cafruit y ayuda también mucho. Y luego un segundo pase para la semana, si es que es lo que tú dices, Vicente, el desarrollo del fruto, el engorde, se va a producir desde que se produce el cuajo hasta el cambio de color. Y eso es un tiempo que es estándar. Si va a haber 30, 35 días, ¿qué decimos? El agricultor dice, no, se cortan las sandías con 45 días de colmena. Quiere decir que los 45 días de haber metido las colmenas están cuajadas, están maduras. Luego han empezado a madurar 10 días antes o 15, pues ponle 30 días de engorde. Si en esos 30 días el fruto no pierde el tiempo, va a conseguir su mayor tamaño. Si los primeros 10 días del desarrollo del fruto, el fruto está a cámara lenta, pues ya perdió 10 días. En los 20 siguientes ya no va a hacer el mismo tamaño. Por eso es muy importante que la aplicación de Difruit se haga al principio, con la colmena, y repetir a la semana. Tengo agricultores que dan hasta 3 pases de Difruit, y se nota. La homogeneidad del fruto al final es que no se notan los primeros cuajados de los últimos. Los cortes, cuando llega la maduración, se van en un corte y una rebusca, como dice aquí la gente. Eso... Y un detalle importante, si en el momento del engorde tengo un factor climático desfavorable, si he aplicado el Difruit Engorde, la planta va a seguir su ritmo que le marcan los genes.
Pese a que tenga una semana nublada de lluvia, ella va a seguir trabajando en ese camino y no se le va a ir a hacer planta que ya no me interesa más planta. Por eso, la ventaja de la biotecnología estimulando los genes nos facilita tanto las cosas y nos permite llegar a cultivos de una nota altísima, de una nota de 9 hacia arriba. Claro, eso es lo mismo que hemos dicho con porcuaje. Si las condiciones son las que son y ahí no podemos intervenir, lo que sí podemos intervenir es en que la planta vaya al mayor ritmo posible. Muy bien. Y con esto vamos a finalizar. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Vicente, Cristóbal, y todos nuestros espectadores que han estado atentos. Hoy no tenemos ninguna pregunta. Nos saludaban los espectadores dando buenas tardes sin ningún comentario. De todos modos, les invito a todos ustedes que dejen sus comentarios a este vídeo y cualquier pregunta tengan o consulta, estaremos atentos para contestar lo antes posible. Muchas gracias. Y yo le diría, sí, muchas gracias, y cualquier agricultor que tenga cualquier duda puede dirigirse bien directamente a nosotros o a cualquier técnico de nuestros colaboradores y distribuidores que tenemos por toda Almería para que le den la asistencia técnica personalizada y conseguir un cultivo bien de melón de sandía excelente. Gracias y buenas tardes a todos. Muy bien. Gracias a todos. Buenas Muy bien. tardes.